Por mi segundo tema, señor presidente. No, pero es que a mí me importa el tema bastante, me importa mucho, porque el compañero, por ejemplo, dice, a ver, ¿y por qué actuaron con prisa, con rapidez? Yo se las volteo ahora, fraternamente, cariñosamente. Hagan un análisis a partir de la denuncia de la supuesta fosa clandestina, ¿cuántos medios lo difundieron? Pero para no caer en generalidades, distingan lo informativo de lo tendencioso. Y van a ver, se van a sorprender. De cómo se difundió este hecho. Mañana traigan la tarea, ayúdennos para que los que actuaron de manera tendenciosa ofrezcan disculpa, porque el periodismo exige responsabilidad, es un noble oficio, es un imperativo ético. Eso ayuda mucho. Lo otro, busquen a la persona a la que hice referencia, de que antes de que se liberara al hermano de este jefe famoso de la delincuencia, ya lo daba como hecho que estaba liberado. Y ya había sentenciado de que era porque tenemos nosotros acuerdos con narcotraficantes. Ayuden también, porque ustedes sí pueden, yo no puedo. Pero vean, en tiempos nada más, lo que se pone en el tuit, ¿cómo se da por hecho de que ya se liberó? A las pocas horas de que envía el juez la solicitud al reclusorio, ya está hablando de que ya se liberó. Y se libera 24 horas después. Pero esta persona ya está dando como un hecho y ya está señalando que ahí está la prueba de que estamos vinculados con el narcotráfico. No está hablando de que lo liberó un juez que pertenece al Poder Judicial, sino que lo liberamos nosotros. Esto es importante.
Porque si seguimos haciendo ese periodismo tramposo, calumniador, pues no vamos a lograr entre todos una sociedad mejor. Hay que combatir también la lámpara del periodismo. Está el caso de esta señora María Amparo Casar, señor presidente. Usted lo menciona en su libro, en su último libro. Sí, pero la coordinadora de Mexicanos por la Corrupción, que se benefició de un acto de corrupción hace 20 años, cobrando pero de eso una pensión. No se dice nada, y yo por cuestiones precisamente de ética no lo he dicho. Pero es un caso que da pena, porque resulta que la señora es la que sustituye a Claudio X González en el Instituto para Mexicanos a favor de la corrupción. O sea, es el mundo al revés. Ella sigue cobrando esa pensión. El problema que tiene el conservadurismo, uno de los tantos problemas, con todo respeto a los conservadores, es que son muy corruptos y muy hipócritas. Su doctrina es la hipocresía. Ellos pueden robar, pueden mentir, pueden reprimir, pueden maltratar a la gente, pueden ser clasistas, racistas, pero no se dan cuenta, creen que eso es normal. Así ha sido el conservadurismo siempre. ¿Cómo logramos nuestra independencia como nación? Enfrentándolos a ellos, a los conservadores, que fueron los que apoyaron a Santana, que hasta lo fueron a buscar la última vez al extranjero, que tenían el control de todos los medios de comunicación, en aquel entonces los periódicos. ¿Que no fueron los conservadores los que fueron a buscar a Maximiliano, a Miramar? ¿Que no fueron los conservadores los que esclavizaron al pueblo de México durante el Porfiriato? ¿Que no fueron los conservadores los que aprobaron las guerras de exterminio a mayas y a yaquis? ¿Que no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera? ¿Que no fueron los conservadores los que en los últimos 36 años de periodo neoliberal se dedicaron a saquear como nunca a nuestro país? Pero además, encima de eso, se sienten como
si fuesen los salvadores de México y superiores y los aviondos. Hasta de sangre azul, de la moronga azul. Y los medios, no, una vergüenza. Todo esto que les estamos planteando, estos dos casos. Y así vamos a estar enfrentando otros. Por eso es bueno el ejercicio ¿no? A ver, se encontró ¿cómo se llama? No es la fosa, sino un crematorio en los límites de Iztapalapa contra. A partir de ahí, porque además es nado sincronizado, o sea, no es espontáneo, está armado, es como lo de narcopresidente. Una campaña. ¿Sí? Es una campaña que tiene que ver con publicistas, que tiene que ver con agencias internacionales, desde luego con los medios de manipulación, con periodistas famosos. Presidente, ¿le puedo comentar algo? En el primer debate con la señora Ceci Flores, como una persona que era testigo, la llevó Xochitl, que era testigo, y que a lo que me refiero es que ella fue a hablar con los medios, fue con nosotros a decirnos, hablar mal de su gobierno. Entonces, esto habla que fue un montaje o que ella quiere atacar al gobierno. Sí, pero eso es un hecho, desde luego no aislado, pero es un hecho. Estamos hablando de toda una estrategia perversa. Es el dicho de Castañeda: guerra sucia, le agregó, pero sucia no fue exactamente así. ¿Cómo fue que dijo Castañeda? Guerra sucia, Pero sucia, en serio. pero sucia. Sucia. O sea, eso es. Entonces sí sería bueno, ¿no? Ayer yo mismo, o sea, les confieso, me sorprendí porque pues sí los conozco, ¿no? Y son predecibles, pero me quedé con los ojos cuadrados cuando le dije a Jesús: pon las páginas del Reforma, las editoriales, todas en contra, todas. Increíble. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la objetividad, la pluralidad? ¿Dónde está el decoro? Entonces sí es interesante lo que se está viviendo, Presidente, solo para aclarar, Ceci Flores había hablado la semana pasada en una llamada hecha a la Guardia Nacional. Eso está confirmado, porque parece que antes de que salieran medios todo esto de las cosas clandestinas, ella había llamado a la Guardia Nacional para decir que iba a iniciar una búsqueda en la Ciudad de México y dejaron de contestar. No sé exactamente y además yo no quisiera que
se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores. Ella participa. No. Aquí, como se dice, por mi tierra, por mi agua, hay nivelitos. Entonces también esa es una mala costumbre, de echarle la culpa siempre al de abajo, al peón. O sea, y no a los autores intelectuales y a los que, miren, sueltan los billullos, porque todo eso cuesta mucho. Porque hay una parte que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Es el conservadurismo que ha existido siempre en nuestro país. Pero lo otro es el dinero, mucho dinero que está de por medio, son los contratos, toda la corrupción. Entonces, no es que la señora, ¿no?, sea mala, no es un asunto de maniqueísmos, de buenos y malos, no, este es un asunto que tiene que ver con una realidad política donde hay un bloque conservador que estaba acostumbrado a robar, a saquear, que se sentían los dueños de México, que tenían un modus operandi porque siempre los delincuentes eran los de las bandas, ¿no? Y ellos no, ellos ni siquiera perdían su respetabilidad y son los más grandes ladrones que han habido en la historia del país, los políticos corruptos y sus cómplices, los traficantes de influencia. Entonces nos tenían engañados, ¿no? Y ahora se están aclarando las cosas, ¿no? Y eso es muy bueno, mucho, muy bueno el que haya esta transparencia y este debate. Nada más, hasta debemos de reconocerles, agradecerles a lo mejor no, pero sí cerca del agradecimiento, de que no pasan de eso, de montajes, que nos ayudan para ir poniendo en claro las cosas, ¿no? Se han portado hasta bien. Cuando termine todo esto, ya falta poco, vamos a condecorar a Claudio. ¿Por qué? ¿Cómo ha ayudado Claudio X González? Y a otros, ¿no?, que han ayudado mucho, pues para desnudar al rey, para poder decir el rey va desnudo, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Íbamos a seguir creyendo, ¿no?, en el periodismo independiente, en la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales, en las comisiones interamericanas de derechos humanos, en la OEA,
etcétera, 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 ¿no? Si todo eso, no, en los medios, y olvídense de los nacionales, de los internacionales, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, y los premios de los periodistas más famosos del mundo, premios Nobel del periodismo, como este que vino a hacer el reportaje, que me gustaría a mí que me contestara algunas preguntas. A ver, de una vez, ¿cómo se llama? Tim Golden. A ver, Tim, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base o te pagan por reportaje, por encargo. Ya dije, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero además que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio, de los de arriba. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado. Aquí en México ¿a quién consultaste? Ayúdanos, contéstanos. Y una postdata. Mándanos o publica, da a conocer en las redes sociales las pruebas. Está interesante, ¿verdad? Sí, pero que primero nos mande todo eso y le vamos a hacer un reconocimiento, porque es de sabios cambiar de opinión y aprender a rectificar. Uno no puede caer en autocomplacencia. Decir, cometí un error, me sorprendieron, ofrezco disculpa, porque sí se afecta a la institución presidencial, se afecta a un país, si se trata de una vil calumnia. Si no, al contrario,
es un periodismo heroico, incluso sin frontera. Que debe ser respetado. Ya nos vamos, ¿eh? Espéreme, falta una pregunta, yo nomás, espéreme. Segunda pregunta, señor presidente, rapidísimo. El viernes pasado, en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, di a conocer un video que considero que tiene importancia histórica. Durante muchos años, 18 años, se especuló sobre el movimiento magisterial de Oaxaca, aquel que sofocó Ulises Ruiz a sangre y plomo en 2006, y se especuló sobre la posibilidad, se convirtió en leyenda en Oaxaca, la posibilidad de que Ulises Ruiz, este gobernante de la vieja escuela priista, del viejo régimen, hubiera pagado al líder del movimiento sindical de la sección 22 de Oaxaca por traicionar al movimiento magisterial y entregar el movimiento al gobierno de Oaxaca en ese entonces. Durante 18 años fue una leyenda este asunto de que le habían dado dinero a Enrique Rueda, el entonces dirigente de la sección magisterial. Y hasta el viernes pasado, que me hicieron llegar este video, pues esa leyenda se convirtió en un hecho real. Este video muestra al entonces secretario de gobierno de Ulises Ruiz, Jorge Franco, entregándole una caja de huevo, una caja de estas de cartón repleta de dinero. Le hace entrega de 37 millones de pesos y discuten sobre el hecho de que el acuerdo con el gobierno de Ulises Ruiz era la entrega de 75 millones de pesos al dirigente magisterial del sindicato educativo por traicionar al movimiento. Es un video que es exclusiva de Sexta W, pero que refleja muy bien, señor presidente, cómo operaba el viejo régimen, cómo utilizaban los recursos públicos para corromper, para pervertir y para romper los movimientos sociales y los movimientos democráticos. Ustedes lo sufrieron durante muchos años y me gustaría saber si usted cree que ese régimen, esa época, ya quedó completamente en el pasado en este país. Yo creo que sí, yo creo que ya está superada esa etapa. Desde luego, estamos en un proceso de transición. Lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar, pero ya se inició la transformación. Esas prácticas ya no van a repetirse, estoy seguro. Claro, no hay que confiarnos, hay que seguir, sobre todo el regreso a los jóvenes. A ellos les va a tocar seguir limpiando, seguir desterrando la corrupción, esas prácticas autoritarias. La sección 22 de Oaxaca, de la coordinadora, actuó de manera ejemplar. En la historia reciente hay dos sindicatos importantes. Bueno, antes incluiría el movimiento que encabezó Rafael Galván, la corriente, la tendencia democrática. Por eso me da mucho gusto que la planta principal solar que estamos construyendo lleve su nombre, que él quiso democratizar al sindicato de electricistas. En ese entonces, en los años 70, fue un movimiento democrático sindical importantísimo.
Y luego era un ejemplo de democracia sindical, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, durante mucho tiempo, hasta que lo rompieron, bueno, y destruyeron, desaparecieron la empresa Luz y Fuerza del Centro. Un golpe, despedir 40,000 trabajadores y reprimirlos con Calderón. Y luego viene la lanzada fuerte contra el magisterio, con la mal llamada reforma educativa. Ahí estaba Claudio X González, hijo, como asesor. Esto en el sexenio anterior, ya venía de tiempo atrás con ese plan de privatizar la educación. Incluso comienzan la privatización de la educación reformando el artículo 3 desde Salinas, así como reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Salinas reformó el artículo 3 siendo secretario de Educación Ernesto Zedillo, para acotar el artículo a que la educación pública solo era obligación del Estado en lo gratuito en el nivel básico, cuando el espíritu de ese artículo y la letra hablaba de la educación gratuita. Entonces acotaron al nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior, porque ese era el propósito, que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, nada más que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad, porque la educación no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho. Entonces, quienes enfrentan esa mal llamada reforma educativa, pues son los maestros y los maestros de la coordinadora y los de la sección 22. Y hay represión, y hay asesinatos, y encarcelan a dirigentes, los acusan a maestros dirigentes de la 22 de lavado de dinero, los encierran en penales de alta seguridad. Entonces, todo ese ambiente que se da de defensa, pues surge en la época a la que haces referencia. Hay una escena que no se me va a olvidar por lo prepotente, cuando detienen a Flavio Sosa y con los medios hacen una transmisión en vivo, con cámaras van tomando toda la caravana donde lo llevan, como si se tratara del máximo delincuente, ¿sí? Con un escarnio, ¿no? Sin recato. García Luna, Calderón,
Entonces, ya eso no. Ya eso no. Ayer estuvimos con dirigentes, incluso dirigentes de organizaciones tradicionales del sindicalismo mexicano, que ya están en correspondencia con los nuevos tiempos. Me decía Isaías, creo que es de la CROC. Isaías González de la CROC. Isaías González, sí, sí. Dice, es que es muy buena persona. Decía, es que tenemos mucha presión ya de los trabajadores, porque el movimiento ha llevado a que todos los ciudadanos defiendan sus derechos. Por ejemplo, en el caso de la elección de dirigentes, tiene que ser voto libre, tiene que ser voto secreto. Pero hay algo también muy importante que se logró, el que antes los líderes podían firmar los contratos colectivos o las revisiones de los contratos colectivos sin informarle a los trabajadores. Ahora, para firmar los contratos colectivos, para aceptar las revisiones de los contratos colectivos, tiene que consultarse a los trabajadores. Son cosas muy importantes. Entonces, me preguntas sobre Oaxaca, si tienes todo ese material, seguramente, porque es una época aciaga, o sea, muy triste. Sí, es que yo recorrí poco después los 570 municipios de Oaxaca, incluso escribí un texto que lo reproduzco en mi nuevo libro, que tiene que ver, se lo dediqué a Guillermo Bonfil. Recomiendo a los jóvenes ese libro de Guillermo, El México Profundo, y hice un relato como un diario de todo lo que vi en el recorrido por los 570 municipios de Oaxaca, sobre todo los 418 municipios de usos y costumbres. Entonces, es todo. Era el predominio de caciques, los conflictos, todavía es el Estado con más problemas por conflictos agrarios, la ambición de las empresas mineras, la represión a los maestros, a las organizaciones sociales y todo lo que es ese gran Estado con toda su cultura. Ahora es distinto ya, además cada vez se manifiesta más, se exalta más el valor cultural de Oaxaca y de México. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, dependiendo de lo que entendamos por cultura, claro. Pero sin duda es de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay cosas en Oaxaca excepcionales. Por ejemplo, los 418 municipios de usos y costumbres, en la mayoría no cobran los funcionarios, es servicio.
es sequio. Y desde que se es joven hay que empezar a dar servicio. Primero como topiles, como guardianes, como policías, y ahí se va escalando. Y puede vivir alguien, trabajar alguien en Nueva York o en Los Ángeles o aquí en la Ciudad de México, y le toca ir a dar servicio a su pueblo, van, con gusto, porque no quieren abandonar sus culturas, no quieren abandonar la vida comunitaria. Es algo excepcional, único, honestos. ¿Por qué estamos nosotros construyendo caminos tan bellos, los caminos más bellos que se estén construyendo en el país? Se están haciendo con las manos de las mujeres, de los hombres de Oaxaca. Son caminos artesanales. ¿Tienes uno por ahí? Ya para cerrar, para que vean, ¿saben cuántos caminos de estos? Como 250. Pero regreso a la honestidad. Se les entrega a las autoridades tradicionales el recurso, ellos lo administran, nadie se roba un centavo y miren lo que hacen. ¿Qué diferencia de un camino construido con una empresa contratista que ponen una capita de asfalto y con las lluvias vuelve el camino a ser de terracería, a un camino de esto? Miren este es bellísimo. Eso es México, esto es nuestro gran país, de lo que debemos de sentirnos orgullosos. Ya, vámonos.